Ya, vamos llegando todos de a poco. Hola, hola. Eh, ¿Alguna duda de lo que vimos ayer o algo que comentar? Profesor, Sí, una dígame. consulta. Usted posteriormente va a estar subiendo las clases, ¿cierto? Están ya subidas. ¿Dónde están, profe? Que yo anoche las estuve buscando porque no puedo asistir a su clase y no las encontré. Fue a Moodle. Ah, ya. En Moodle, También las tiene subida a YouTube, ¿no es cierto? sí. No, no, no están subidas a Moodle, de hecho, están solamente subidas en YouTube. Lo que pasa es que en Moodle hay un link a un canal de YouTube donde están las clases, además de un link a la lista de reproducción de conceptos que están pregrabados. O sea, está toda la materia también en YouTube, grabada por mí, en una lista que también está linkeada en Moodle. Gracias, profe. Eso, profe, gracias. Ja, uno de los que usted habló dice, el nombre es Norman, pero tiene una monita china, entonces Norma, no, Norman. Ok. Eh, ya. Entonces, si es que no hay dudas, consultas, vamos directamente a lo de hoy. Eh, Ojalá ser monina. Claro, ¿verdad? Bueno, paréntesis, no es fácil ser mona china. Se supone que las idols japonesas las abusan física y sexualmente y se terminan suicidando por la presión que hay en la industria y la competencia. Así que ser una mona china es algo bastante difícil. Así que quédese con su vida de estudiante universitario, es bastante más fácil. Ya, vamos directamente entonces. A ver, se supone que hoy día es una especie de laboratorio, que no tengo idea a lo que se referían cuando reservaron un laboratorio, pero asumiré que es para hacer la práctica. Ahora, obviamente no tenemos materia como para practicar, entonces yo creo que podríamos correr eso eventualmente al miércoles. Así que sigamos avanzando un poquito más para tener algo con lo cual trabajar. Sí, lo que pasa es que sé hartos datos random. Eh, Normalmente en una clase presencial relleno con datos random mientras ustedes hacen cosas, pero como esta clase es más corta, generalmente los datos random me los guardo para mí mismo, pero se dio la oportunidad. ¿Qué le voy a hacer? A ver, recordemos entonces lo que vimos ayer. Ayer vimos un algoritmo cualquiera, algo que se me ocurrió, y analizamos el peor caso. Ya vamos a ver el caso, el mejor caso y el caso promedio un poquito más adelante, yo creo que la otra semana. Y nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos una optimización, sacábamos y analizábamos ambos, teníamos un comparativo en que ambos se separaban con un factor parecido a un medio. Y yo les afirmé que eso en análisis de algoritmos es básicamente que los algoritmos sean iguales. ¿Qué es lo que me refiero con iguales? Vamos a ver. Supongamos, a ver qué color tengo ahora, el negro, perfecto. Que tengo entonces un plano cartesiano que lo voy a dibujar de la manera más decente posible. Debería tener una regla para dibujar en esto. Qué terrible tener una regla para dibujar en un computador. Pero va, da lo mismo. Tengo ahí mi plano cartesiano. Entonces, vamos a dibujar, veamos si puedo cambiar el color. Exacto. Eh, esta función, ahora voy a dibujar esta función, no, esta función, y ahora voy a dibujar esta función. Suponiendo que estas son funciones matemáticas que están graficadas en este plano cartesiano, donde acá está la variable x,
que si quiere este es el input, y esta es la variable y, que si quiere este es el tiempo, entonces sería tiempo de input, tamaño del input por tiempo. Y yo les pregunto, ¿cuál es más parecida a la roja? ¿La línea función verde o la línea función celeste? La celeste. La celeste, dice Michelle, dice Alejandro, celeste. Alguien me dijo por el audio celeste, que en este minuto no estoy viendo la lista de participantes. Celeste. Celeste también. ¿Por qué? Porque las Porque dos son más constante. La celeste ya que Tienen es continua, ¿no? diferentes, Ojo, la tienen verde también diferentes es continua. pendientes. La pendiente, dicen. Es la Eso- diferencia entre ambos. La función sigue siendo la misma. esa es La pendiente es la diferencia entre ambas, la función sigue siendo la misma. la función, en tema de función son más similares. La verde La debería función ser son más- exponencial, si no me equivoco. Ya, ok. Ok. Esas ideas están bien encaminadas, pero en realidad el motivo es el siguiente. Voy a borrar estas tres líneas y vamos a dibujarlas de nuevo. Entonces, voy a dibujar de nuevo la roja. Voy a dibujar, pero esta vez le voy a hacer un zoom out. Eso quiere decir que la estoy viendo desde mucho más lejos. Entonces, ahora cuando dibuje la azul, si la estoy viendo desde mucho más lejos, entonces la diferencia se ve así. No, creo que estaba como más así. Y ahora voy a dibujar de más lejos la verde, que era como así. Así. Entonces, en el zoom out, si se fijan, si bien al principio la verde estaba muy cerca de la roja, e incluso estuvo un tiempo por debajo, en el futuro la verde terminó superando con creces el comportamiento de la roja, incluso superando a la línea azul celeste. Lo que nos importa es esto, el futuro. Eso es lo que estamos comparando. Al futuro, ¿qué pasa con el comportamiento de estas cosas? Y básicamente, ocupando ese concepto, el comportamiento futuro, es que se define un conjunto que se llama el conjunto teta. La función f pertenece a el conjunto teta de una función g, que también se escribe f de n pertenece a teta de g de n. Y ya esto es abuso, el abuso de notación, pero se ocupa extremadamente mucho, es que f de n es igual a teta de g de n, si se cumple lo siguiente. Teta de g de n se define entonces como las funciones f tal que existen dos constantes. Generalmente las constantes las llamo C1 y C2. C1 y C2. Y además una tercera constante, N0. N0. Todas mayor que 0. Y se tiene que dar lo siguiente. La constante 1 por g de n tiene que ser menor o igual que f de n, que a su vez es menor o igual que una constante 2 por g de n, y todo esto se tiene que cumplir para todo n, n mayor o igual, no, mayor o igual, mayor o igual
Da lo mismo en este caso, porque eso no existe. AN0. Entonces, este Disculpa, profesor, conjunto, ¿sí? ¿qué, qué escribió abajo? Que no entiendo bien la letra. En la parte de C2 por G. Ya, eso me pasa por tratar de escribir muy chico. C2 por GDN. ¿Ahí sí? Es Sí, profe, gracias. la constante 2 multiplicada por GDN. Este conjunto define todas aquellas funciones que se comportan igual. Pero lo que dice básicamente es que si yo puedo multiplicar a la función que define el conjunto por constantes y estar arriba o abajo en el futuro, entonces se comportan igual. Volvamos al ejemplo. Cuando teníamos la función roja, que era así, y teníamos la función celeste, que era así, si yo a la función celeste la multiplico, esta es la función celeste, espérenme, mejor esta es la función celeste que voy a llamar GDN, y esta es la función roja que voy a llamar FDN. Entonces, si yo a la función celeste la multiplico, por ejemplo, no sé, por 0,2, me sale esto. Este es GDN multiplicado por 0,2. No se fijan que el comportamiento hacia el futuro, desde que se dejan de intersectar en adelante, cumple con la condición que aparece acá. Entonces, se dice que a pesar de que GDN efectivamente supera con creces a FDN, basta simplemente multiplicarla por una constante para que deje de ser más grande y se convierta en algo más chico hacia el futuro. Por lo tanto, se dice que FDN y GDN se comportan asintóticamente iguales. Veamos algún ejemplo. Ok. Vamos a borrar todo esto que está acá, que es lo general, y vamos a un ejemplo particular. Veamos algo como lo que teníamos ayer. Ayer teníamos entonces una función GDN, y GDN estaba por unas constantes, démosles algunos valores. Entonces teníamos algo así como, no sé, por ejemplo, 4n cuadrado más 3n. Y teníamos otra función que voy a llamar fdn, que recordemos que era más o menos la mitad. Entonces tengamos 2n cuadrado más 3n medios. Entonces corroboremos que ambos se comportan igual asintóticamente. Entonces lo que debo hacer es, primero, encontrar C1. Así que tiene que ser tal que C1 por GDN, que en este caso es 4n cuadrado más 3n, tiene que ser menor o igual a FDN, que en este caso es 2n cuadrado más 3n medios, menor o igual que C2 por 4n cuadrado más 3n. Entonces tenemos que encontrar los valores C1 y C2 tal que se cumpla eso. En este caso es bastante simple, basta con que C1 sea un cuarto, por ejemplo. Si nos damos C1 igual a un cuarto y C2 igual a 1, entonces nos queda n cuadrado más 3n cuartos menor o igual 2n cuadrado más 3n medios menor o igual que C2 dije que era 1, 4n cuadrado más 3n.
Y ahí se estaría cumpliendo la condición desde que n0 en adelante. ¿Cuál sería el valor de n0 en este caso? O sea, desde el valor en el cual empieza esto a ser cierto. ¿Desde cuándo esto es cierto? Desde cero, ¿no? Desde cero, efectivamente, pero como obviamente no podemos darnos cero porque tiene que ser mayor exclusivo que cero, bueno, decimos que desde 1 y maní, nos olvidamos. Este caso es simple, pero a veces n0 no es el que queremos. Por ejemplo, supongamos que tenemos algo como esto. Si tenemos algo como esto, entonces aquí, en esta parte, nos va a quedar un cuarto más 10. Entonces ya desde cero no empieza, tendríamos que hacer la desigualdad. Entonces tendríamos que hacer la desigualdad, que en este caso sería n cuadrado más 3 partido por 4 n más 10 menor o igual a 2n cuadrado más 3n medios. Entonces, nos queda, pasamos, a ver, voy a pasar el n cuadrado restando hacia la derecha, que sería n cuadrado, porque n cuadrado, 2n cuadrado menos n cuadrado es n cuadrado. Paso el 3 cuartos restando para allá y me queda más 3n medios, creo. Estoy seguro, a ver, serían 3n cuadrado menos 3n cuartos, mejor lo voy a hacer. Tengo base 4 y me queda 6n cuadrado menos 6n menos 3n, resto ambos, me quedan 3 cuartos, ahí sí. Perfecto. Y el 10 lo paso restando, menos 10. Y, no, pues el 10 no lo quiero pasar, pero lo voy a dejar tal cual. A ver, depende. Ahí y lo dejo con 0. Y ahí puedo hacer un cuadrado de polinomio. Veamos, me tiene que sumar 3 cuartos. Y multiplicado me tiene que dar 10. También lo puedo sacar por la fórmula. Pero también hay un truco para hacerlo. En vez de hacer eso, simplemente, como son funciones crecientes, puedo hacerlo más fácil. El truco es darnos un valor. Por ejemplo, supongamos para n igual 1. Vamos a ver, ¿cuánto vale si este lado sí es 1? Cuando este es 1, es 1 más 3 cuartos más 10. Y este lado es 1 por 2. Luego queda 2 más 3 medios. Entonces, tenía 11 3 cuartos, sigue siendo mayor que 3 medios, así que no me sirve. Probémoslo con 10. Si pruebo con 10, aquí estoy hablando de 100, 110, y 3 cuartos de 10 es, el 3 cuartos de 10 es 7,5. Entonces 117,5. Y luego con 10, de este lado, tengo 200 más 15, 215. Por lo tanto, con n0 igual 10, esto funciona, porque es una función creciente. No tengo para qué hacer el cuadrado del polinomio y esas cosas, ¿para qué es? Y puedo exagerar. ¿A quién no le gustan las desigualdades? Profesor, una consulta. Sí, ¿Por qué eligió el número 10 y no porque se me otro? ocurrió. ¿Pero puede ser aleatorio?
Sí, claro, pero si elige un número muy pequeño y no le funciona, tiene que volver a probar uno más, un poco más grande. Y con que se cumpla la desigualdad y está bien. Claro, porque como son funciones crecientes, entonces yo sé que en algún minuto va a haber un punto de inflexión. Pero claro, cuando estamos hablando con cosas como funciones crecientes polinomiales, eso se puede hacer, pero cuando hay cosas como el coseno o el seno dando vuelta, ahí hay que ser un poco más estricto, lo cual nunca ocurre cuando estamos analizando funciones que describen comportamiento algorítmico, porque qué función de comportamiento algorítmico temporal va a depender de un coseno, por lo menos yo no conozco ninguna. Ya, vuelvo a preguntar. ¿Hay gente que no le gusten las desigualdades? Profe, ¿Mm? Disculpe. a mí no me gustan las... ¿A usted no le gustan las desigualdades? eh, ¿Hay alguien más que no le gusten las desigualdades? Tengo sentimientos encontrados o mezclados. Ya, mire, la verdad es que yo no soy muy amigo de las desigualdades, en particular porque tenemos que hacer algunos trucos y además tendríamos que hacer algunas intersecciones para que esto quede bien. Podemos ver un ejemplo un poco más complejo. Mañana vamos a ver ejemplos más complejos para que se dé cuenta que trabajar con desigualdades no es muy amigable, por lo menos desde mi punto de vista. Así que hay una definición alternativa. Teta de GDN también se puede definir a mi gusto personal de manera más simple con las funciones f tal cual que déjeme acordarme de la definición correcta. Veamos. Bueno, en realidad aquí los divide, da lo mismo cuál haga yo, pero en este caso, G de n, no, perdón. El límite, cuando n tiende a infinito, de G de n partido por f de n, pertenece a los naturales positivos. Esa es una definición alternativa. ¿Qué quiere decir que pertenece a los naturales positivos? Que no es ni cero ni es infinito. Entonces, veamos el ejemplo anterior. El límite, cuando n tiende a infinito, y teníamos g de n era, ay, no me acuerdo cuál era cuál. G de n creo que era 2. 2n cuadrado más 3 cuartos, no, 3 medios. 3 medios de n más 40 partido por 4n cuadrado más 3n. Así era. Entonces, como es un límite, y arriba y abajo tenemos infinito, podemos hacer L'Hopital y derivar. Entonces aplicamos L'Hopital y vamos a derivar. Y nos queda la derivada de 40 es una estática, es 0. La derivada de 3 medios por n es 3 medios. La derivada de 2n cuadrado es 4n. Por abajo tenemos la derivada de 4n cuadrado, que es 8n. Y luego tenemos la derivada de 3n, que es 3. Aún sigue siendo infinito infinito. Aplicamos L'Hopital de nuevo. Y nos queda, límite cuando n tiende a infinito,
La derivada de 3 medios es 0, la derivada de 4n es 4, la derivada de 3 es 0, la derivada de 8n es 8, lo cual es igual a un medio. Y como es un medio, y un medio es un natural positivo, entonces, sí, las dos funciones se comportan de manera similar. Entonces, a El mi gusto profesor, personal, profesor, sí, inmediatamente, a mi gusto personal, esta definición es más simple. Además que uno eventualmente puede decir, bueno, en el infinito estas valen callampa, y dividido 2 dividido 4 un medio. Y ahora sí, dígame. ¿no querrá haber escrito real positivo? Sí, no sé por qué escribí natural positivo. Tiene toda la razón. Real positivo. Un medio no es un natural positivo, Dios mío. Toda la razón. Ya. En resumen, entonces, existen estas dos maneras de verificar que dos funciones se comportan iguales. ¿Y usted cuál elige? Bueno, la que más le acomode. Hay gente que le acomoda más el límite, que lo entiendo perfectamente, y hay gente que le acomoda más las desigualdades, que es porque no le gusta derivar, y está bien, digamos. Recuerde que para mi clase yo no necesito que usted se aprenda de manera de memoria cuál es la derivada de. Usted llega y va a Wikipedia y busca cuál es la derivada de y me da lo mismo, con eso es suficiente. No tiene para qué aprendérselo. O va a su ayuda de memoria eh, de mejor elección, salvo que la ayuda de memoria sea un chino o un asiático o su amigo de la esquina. Básicamente la ayuda de memoria no puede ser un humano. Un loro que repita cosas, sí, puede ser, pero un humano no. Porque la gracia es que usted haga el ejercicio de manera eh, individual cuando yo se lo requiera. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿la clase práctica nos va a dar una guía de ejercicio o algo similar? Mañana, la idea es, vamos a hacer un par de ejercicios de estos, y cuando digo vamos, es obviamente yo voy a dar un par de ejercicios y los voy a resolver para que ustedes lo vean, y les Ya. puedo dejar a ustedes un par de ejercicios para que ustedes lo resuelvan de manera individual. Ahora, el problema es que eh, cómo ustedes van a saber si lo resolvieron de manera correcta o no. Mm, Podría eventualmente escribirles la resolución que yo haría, pero no sé qué tan efectivo sea comparar lo que ustedes hicieron con lo que yo hago, porque eventualmente no es lo mismo, pero igual está correcto. Así que podría eventualmente resolverlos yo de manera rápida a la próxima clase antes de empezar. Algo así. sí, podría ser como para practicar igual. Sí, claro, sí, claro. Y ahí ustedes me plantean las dudas que tengan. Oye, profe, yo lo hice así. Yo le digo, sí, está bien. No, no está, no debería haberlo hecho así porque tiene este error. Ahí vamos, tratemos de aprovechar estas horas. ¿Le puedo enviar la resolución al correo? Claro que sí, y yo se las reviso. También puede ser. Pero de repente es bueno hacerlo en esta instancia para que todos aprendamos de un error que exista, porque hay errores que son comunes y clásicos, y así todos aprendemos juntos, y es bueno revisarlo también de manera sincrónica. Así que también lo vamos a intentar, pero sí, también el correo está abierto y yo les respondo si es que usted realizó la cosa correcta o no. Eso lo podemos hacer. Profe, ¿Mm? profe, esto, cierto, esto viene del proceso que hicimos ayer de analizar un código, evaluar las funciones y de ahí hacemos Claro,
Ay, Claro, imagínense que esta era C1 y esta era C2. Entonces aquí nosotros estamos comparando C1, C2, y aquí arriba tenemos C1 medios y C2 medios, como teníamos ayer. Entonces, con esto yo les dije, ¿sabe qué? En términos asintóticos, las dos funciones son iguales. Lo importante para separar es que haya lo que se denominan órdenes de magnitud de diferencia. Y eso se da cuando, por ejemplo, tenemos una descripción de un algoritmo que es cúbico en comparación con un algoritmo que es cuadrático o incluso lineal. Ahí hay una diferencia real. Pero si usted tiene n cuadrado y 100.000 n cuadrado, son lo mismo. Son lo mismo. Ahora, ¿por qué son lo mismo? Y con eso yo creo que deberíamos finalizar hoy. ¿Por qué son lo mismo? Supongamos que tenemos un algoritmo que demora un tiempo cuadrático y tenemos otro algoritmo que demora un tiempo exponencial. ¿Qué tanta diferencia hay? Porque usted puede decir, bueno, profe, pero con 10, imagínese si tenemos el valor 10, n cuadrado es 100 pasos, y 2 elevado a 100, digo 2 elevado a 10, a 100, 2 elevado a 10, calculadora. No pienso hacerlo manualmente. 2 elevado a, creo que es 1024, ¿no? Ah, sí, 1024, sí. Es 1024. No hay tanta distancia, específicamente porque estos son pasos. Pasos. Entonces, si estamos hablando de pasos, ¿usted sabe cuántos pasos hace su computador en un segundo? O sea, no tengo claro, pero estoy seguro que más que eso. ¿Usted sabe cuántos son los gigahertz de su procesador? Ya sea celular o computador, nada, lo mismo. ¿Sabe cuánta es la Sí, cantidad de gigahertz? Dígamelo. el de mi celular es de 124, sí, creo. ¿124 gigahertz? No, creo. O sea, de velocidad. 1.24 quizá. No, gigahertz. Del computador, 4.5. 4.5. Ahí tiene alguien que tiene 1.9. El mío tiene como 1.7 y un turbo. Pero la verdad es que está alrededor de los gigahertz. Un gigahertz es 1000 megahertz, lo cual a su vez es 1000, o sea, 1.000.000, 10 elevado a 6, kilohertz. Y por lo tanto, eso es lo mismo que 10 elevado a 9 hertz. ¿Y sabe lo que es un hertz? Un hertz es pasos por segundo, o ciclos por segundo. Entonces, yo resuelvo 1.000.000.000 de pasos por segundo. Eso es lo que hace el procesador. Así que 100 o 1024 pasos, da lo mismo. Pero ¿qué pasa si nosotros ya somos un poco menos generosos y nos vamos por los 100 pasos? Por los 100, la entrada es de tamaño 100. Entonces, si tenemos 100 al cuadrado, 100 al cuadrado, tenemos, es 10 10.000. elevado a 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. O sea, 10.000. 2 elevado a 100. Harto. 2 elevado a 100. 2 elevado a 100. Es 3, Más error. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Es aproximadamente 10 elevado a 30 pasos. Entonces, vamos a ver cuánto se demora nuestro computador en resolver el problema.
Si sos 10 elevado a 4, entonces estamos hablando de 10 elevado a 4 partido por 10 elevado a 9. Eso es 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, se demora 0.00001 segundo. Veamos el otro. 10 elevado a 30 partido por 10 elevado a 9. Eso es 10 elevado a 21 segundos. Lo cual, veamos. 10 elevado a 21. Lo dividimos por 60 y tenemos los minutos. Lo divido por 60 y tenemos las horas. Lo divido por 24, tenemos días. Lo divido por 365.25 y tenemos años. Y estamos hablando de 32 billones de años. ¡Qué lindo! 32 billones de años con una entrada de tamaño 100 cuando es exponencial. Esa es la diferencia. Y por eso es que nosotros, cuando es n cuadrado o 10.000 por n cuadrado o 100.000 por n cuadrado, todo es igual. Lo importante es no saltarse a algo que es Exponencial, el muy costo aumenta demasiado. ya. Con eso cerramos. Pues podría poner presente en la lista y nos vemos mañana. Póngame presente, por favor, para que pueda yo hacer el registro. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios por ahí. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que te den. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Acuérdense poner presente antes de salir. Todos pongan presente para que yo no tenga problemas después.